¿Cómo estás hoy? Bueno, pues hola, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañar a esta convocatoria. El día de hoy queremos tocar el tema del reglamento de la Ley de Migración y bueno, con un poco de antecedentes del por qué el llamado a esta rueda de prensa. Primero, bueno, vamos a presentar a la mesa, empezando del lado derecho, está Laura Díaz de León, de INCIDE, está Alma Meneses de la Relín, está Edo Basaco de IDEA, su servidora Nancy Pérez de Sin Fronteras, Javier Benet de INEDIM, Gretchen Kuhner de INMUMI y bueno, un poco para poner en antecedente, nosotros formamos parte de un grupo de trabajo de análisis de la Ley de Migración que estuvimos, bueno, durante todo el periodo de elaboración de la ley, participando como un grupo técnico con aportes. Una vez promulgada la ley y dado que ahí se señala el tiempo en el que vence la promulgación también de la elaboración del reglamento de la ley, nos dimos a la tarea de acercarnos a las autoridades encargadas de la coordinación de este reglamento, que es la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Estuvimos atendiendo a varias reuniones con el subsecretario directamente, con sus asesores, para definir de alguna manera cuál podría ser un mecanismo de participación abierto a la sociedad civil. Después, a raíz de las visitas que hubo tanto de la alta comisionada de Naciones Unidas como el relator de la CID, que dieron como recomendaciones al gobierno mexicano abrir a la discusión, la elaboración del reglamento, y bueno, también había ya hecho un exhorto la Cámara de Diputados de la necesidad de que se participara las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración. Dicho lo anterior, a partir de las reuniones que hemos sostenido con las autoridades, no hemos logrado encontrar una propuesta concreta de mecanismo de participación. Lo único que tuvimos como respuesta fue un correo electrónico que varios de nosotros recibimos, donde se invitaba a enviar insumos en general como propuestas para el reglamento, y el vencimiento para el envío de estas propuestas pues es el día de mañana. Nosotros enviamos dos cartas ya al subsecretario y bueno, no ha habido respuesta, motivo por el cual el día de hoy pues estamos presentando algunos lineamientos de cuál es la propuesta de mecanismo que nosotros estamos invitando al gobierno a que haga como mecanismo. El primer punto es que se establezca un debate de las propuestas que parta de la confianza y el reconocimiento mutuo de capacidades técnicas
es decir, que se hagan grupos de trabajo realmente para la discusión técnica del contenido del reglamento, que se acuerde de manera conjunta un cronograma de trabajo, se registren de manera formal los acuerdos y desacuerdos, se incluyan mesas temáticas conjuntas en las que se representen y debatan las propuestas y se lleguen a acuerdos para la redacción del mismo, se incluye un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas. Con esto lo que nosotros buscamos es que a la luz de las recomendaciones que ha tenido el gobierno mexicano, de las demandas que hemos hecho como organizaciones de la sociedad civil y a la luz de la coyuntura tan adversa que se vive en el tema migratorio, el gobierno tiene la oportunidad de realmente, si hay la voluntad política, de abrir un espacio de discusión que permita al menos cerrar las pinzas en aquellos temas que no quedaron de manera tan positiva en la ley y permitan tener al menos mejores garantías para la población migrante que transita por nuestro país o la que ya radica. Entonces yo dejaría los puntos hasta ahí, y más bien si ustedes tienen alguna pregunta que nosotros podamos contestar o hablar. ¿Cuáles serían los principales puntos críticos donde habría que poner especial atención a la hora del reglamento? Bueno, yo creo que un punto extremadamente crítico es el que tiene que ver con todo el procedimiento migratorio administrativo, que se refiere a las actividades, a la intercepción de los migrantes, a su puesta a disposición ante el Instituto Nacional de Migración y a su detención, ¿no? Es un ámbito donde las organizaciones hemos documentado muchas faltas graves al debido proceso. Muchos de los elementos que motivan, por decirlo de alguna manera, esas faltas, desafortunadamente se han repetido en la ley de migración, ¿no? Es un ámbito donde la discrecionalidad, donde la falta de atención a los elementos del debido proceso afectan muy gravemente los derechos de las personas migrantes. Entonces ese va a ser realmente un tema central. Otro tema tiene que ver también un poco más con la institucionalidad del Instituto Nacional de Migración, la necesidad de desarrollar una normatividad mucho más precisa y explícita, por ejemplo, para establecer perfiles profesionales de los funcionarios de todo nivel del Instituto Nacional de Migración, criterios para su reclutamiento, para su formación, para su supervisión, y en ese sentido, por ejemplo, una de las propuestas que estamos haciendo es que haya un sistema de carrera, ¿no? Y un sistema de carrera que obviamente dentro de su currícula incluya el tema de derechos humanos. Otro tema es la rendición de cuentas y la transparencia. Bueno, el instituto ha sido demasiado conocido por ser un espacio pues, muy oscuro, muy opaco, especialmente desde que el instituto fue designado como una instancia de seguridad nacional, ¿no? Entonces, uno de los temas fundamentales también para el reglamento es definir elementos para transparencia y rendición de cuentas
y incluso evaluación externa del instituto, ¿por qué no desde la sociedad civil y la academia, ¿no? Bueno, le paso la palabra a mis colegas para que sigan más. Bueno, aunado a los temas que Fabiana acertadamente ha mencionado, también un vacío grande que existe actualmente en la ley de migración y que nosotros tenemos de expectativa como organizaciones de la sociedad civil que sea subsanado o por lo menos parcialmente subsanado dentro del reglamento, pues es la atención concreta que merece que se brinden a aquellos migrantes que se pueden encontrar en una situación múltiple de vulnerabilidad, como pueden ser la infancia, las mujeres, los grupos étnicos, ¿no? Pues este tipo de temáticas cruza de manera transversal con todos los temas que acaba de mencionar Fabián hace un momento. Por ejemplo, respecto a las detenciones o al proceso administrativo, no existen mecánicas ni procedimientos adecuados para atención a la infancia o para atención a las mujeres, ¿no? O incluso a los grupos étnicos. Lo que señala la ley pues son meramente un enunciamiento de los derechos, sin embargo no desarrolla procedimientos ni establece de manera clara cómo van a llevarse a cabo estos procedimientos ni cómo se va a brindar la capacitación al personal, tanto migratorio como de las autoridades auxiliares, para poder garantizar los derechos de debido proceso de estos grupos que se pueden encontrar en una especial situación de vulnerabilidad, como los que acabo de mencionar. Entonces, esta expectativa es la que tenemos nosotros, es una de las expectativas que tenemos que se contemple dentro del reglamento y por la cual nos interesa participar o que sea un proceso participativo directamente con Secretaría de Gobernación para que se escuchen no nada más las cuestiones de inquietud, sino que se atienda como a aspectos más técnicos que tiene que proponer la sociedad civil. Nada más un comentario muy puntual, decir eso, es decir, nosotros desde sociedad civil estamos conscientes de que ya, de hecho, venimos trabajando en el tema desde hace unos meses. Esta ley ya de entrada, ya lo se dijo varias veces, tiene unos problemas estructurales muy fuertes. Unos problemas incluso, pues hicimos unos análisis que presentamos además en varias ocasiones que consideramos llegar a puntos de inconstitucionalidad en algunos aspectos. Evidentemente, a través del proceso de definición y construcción del reglamento, no es que se pueda superar, ¿no?, toda esta problemática, todos estos defectos estructurales de la ley. Lo que sí que se puede hacer en algunos temas muy puntuales, que creo, como bien dijo Fabián, tan puntuales no son, porque tienen que ver incluso con una definición de cómo vamos a implementar los derechos de las personas. Se habla mucho de derechos humanos, ¿no?, con respecto a esta ley, pues incluso hemos visto spot en las televisiones, ¿no?, donde se habla de esta ley maravillosa de manera, creo, bastante engañosa, ¿no? Si quieren podemos, ¿no?, hablar más al respecto más adelante. Pero el tema es que sí se puede tratar de aterrizar y más que nada dar más transparencia y visibilidad a procesos y a mecanismos de una institución o de varias, porque siempre se habla del INM, pero no es solamente el INM, la institución que está involucrada en la gestión o no gestión del fenómeno migratorio en México, pues darle más transparencia, quitarle opacidad. ¿Sí? Bueno, creo que desde la perspectiva del grupo de trabajo el reglamento es importante porque es el momento donde se hace la parte operativa, ¿no?, de cómo se va a plasmar lo que está en cada artículo. Entonces, hemos estado viendo, por ejemplo, algunos de los artículos que hablan, por ejemplo, de la detención alternativa. ¿Cómo se va a dar? ¿Cuáles son los criterios? Es mucho en el reglamento de desarrollar los criterios a través del cual se va a implementar el artículo. Hay unos sobre visitas domiciliarias, por ejemplo, que no sabemos cuáles son los criterios para llevarlos a cabo en cuanto a la situación de las
que se volvió a repetir en esta ley de migración, por ejemplo, que el instituto puede recibir quejas de personas civiles y hasta quejas, denuncias penales. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Con qué criterio? ¿Cómo van a citar a las personas? ¿Qué impacto va a tener? Todo eso tiene que estar plasmado en el reglamento y nos interesa trabajar conjuntamente sobre estas propuestas. Yo solo quiero hacer un pequeño comentario con respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de este reglamento. Me parece que la participación permitiría incluir una mirada técnica, una mirada de especialistas que hemos ido trabajando desde diferentes perspectivas el tema migratorio, y más allá de eso también legitimaría el proceso de construcción del reglamento. Internacionalmente también sería una lección probablemente para otros países que se encuentran también en la construcción de leyes de migración que están atoradas también desde hace mucho tiempo, y me parece que las autoridades deberían abrirse a escuchar a las organizaciones de sociedad civil y establecer el diálogo y una discusión y un debate técnico y profesional. Sí. Buenos días, Andrés Toledo de MBS Radio. Quisiera conocer la opinión muy concreta sobre qué riesgos se corren precisamente al dejar de lado que haya un debate mucho mayor, más enriquecedor, más allá de enviar propuestas vía electrónica, y sobre todo con esta opacidad que evidentemente el instituto se mueve, se maneja, qué mecanismos de transparencia pudieran, en su opinión, establecerse precisamente para hacerlo mucho más claro la operación, y cuáles son las propuestas mucho más específicas que tienen para este reglamento, sobre todo en la cuestión de transparencia del instituto. Por favor. Bueno, yo en términos de riesgo de no abrir canales adecuados y efectivos de participación, primero hay un riesgo que es traicionar la intención de los legisladores y violar la propia ley de migración, ¿no? Recordemos que en la ¿cómo se llama? La exposición de motivos, y en el artículo 2 de la ley de migración se establece que la Secretaría de Gobernación y obviamente el Instituto tendrán para formular la política migratoria que consultar, entre otros, a la sociedad civil, ¿no? Entonces ahí hay una obligación que se tiene que cumplir y que se tiene que cumplir bien, ¿no? Porque pedirnos enviar un correo electrónico es lo que es un simulacro absolutamente inaceptable, ¿no? Me parece que otro riesgo que ojalá lo entendiera el gobierno mexicano es otra vez una deslegitimación del poder ejecutivo, ¿no? Yo creo que si hablamos del Instituto Nacional de Migración, en ese momento es lo que menos necesita, seguir siendo deslegitimado, ¿no? Es una institución cuestionada, es una institución acorralada, y debería de ver que tiene ahí una ventana de oportunidad, ¿no? Bueno, en la parte de los riesgos yo colocaría también, de todos es conocido la rotación de personal que ha habido en varias de las dependencias de gobierno, y recientemente acabamos de concluir el reglamento de la Ley de Refugiados y Protección Complementaria. ¿Qué experiencia dejó este pasado reglamento? Pues que si tú no abres un proceso de discusión técnica,
no vas a tener un reglamento de gabinete que no necesariamente va a reflejar las necesidades de la población. Y cito un ejemplo muy concreto. En el reglamento de la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, en una parte se señala que en caso de haber contrariedad en la declaración inicial de quien está solicitando asilo, se iba a negar si había falsedad o no había claridad en las declaraciones que daba, se le iba a negar el asilo. Entonces nosotros lo que señalábamos a Comar es que muchas veces, la mayoría diría yo, la población viene con una situación emocional tan fuerte que va necesariamente también a tener a lo mejor alguna incongruencia en su declaración, pero por la misma situación emocional en la que vienen. Entonces tú no puedes dejar marcos tan estrictos porque entonces en lugar de garantizar la protección de la población, tú lo que estás orillando es a una desprotección de la misma, ¿no? Entonces son cosas muy en la práctica que llevamos cada una de las organizaciones de conocer a la población, que tienes que entrar a una discusión y a una argumentación del por qué tienen que ser mucho más flexibles o quedar redactados de manera diferente los reglamentos, ¿no? Porque en muchas ocasiones también nos hemos enfrentado que no se conoce ni siquiera la reglamentación internacional y se ponen algunos mecanismos o algunos requisitos adicionales de los que marca el propio acuerdo internacional que México ha firmado, ¿no? Y que incluso la propia ley contiene. Entonces esto también es un ejercicio muy fuerte de pedagogía que hacemos en ambos sentidos, ¿no? Nosotros desde la parte de trabajo con población y ellos desde la técnica de sus jurídicos, pero que de no haber una retroalimentación seria, que es lo que estamos demandando, no se puede dar, ¿no? No puede ser una simulación de decir, manda, porque ni siquiera venía firmado el correo que nos enviaron, entonces no hay una claridad y no hay una seriedad de con quién se va a discutir y de que haya realmente una retroalimentación de la misma. Con respecto a los puntos que debe contener el reglamento para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia, creemos que es necesario que el reglamento incluya la existencia de protocolos de uso de la fuerza, de protocolos de actuación, apegados a estándares internacionales de respeto a derechos humanos. Ya existen muchos manuales de este tipo que pueden sin duda aplicarse también para los mismos agentes de migración, para que también ellos mismos tengan un respaldo en su actuación. Y me parece también que es indispensable que haya órganos de control interno y órganos de control externo. Es muy importante que haya alguien, algún órgano externo que vigile, porque una institución no se puede vigilar a sí misma. Necesita que necesariamente una mirada externa la vigile y que ejerza control sobre las actuaciones tanto positivas como negativas. Bueno, finalmente yo quisiera comentar que más allá incluso de una oportunidad que tiene la Secretaría de Gobernación como parte del Ejecutivo y parte del Estado mexicano de permitir a la sociedad civil participar en este tipo de procesos como es la reglamentación de sus leyes, sobre todo de una ley de tanta relevancia para el contexto que estamos viviendo, representa una obligación para el Estado, porque nos decimos ser un Estado democrático, y aunque nuestra democracia sea representativa, dicha representación requiere de la retroalimentación de la población, ¿no? El Estado se reconoce como democrático y plasma dentro de su ley de migración, ¿no?, un artículo que menciona que el establecimiento del reglamento y de la política migratoria va a ser de la mano con sociedad civil. Sin embargo, al momento de abrir esos espacios de diálogo, presenta únicamente de manera concreta simulacros para legitimar su ley y su reglamento. Porque ellos saben en el fondo que cualquier Estado democrático
tienen la obligación, ni siquiera la oportunidad, sino la obligación de establecer ese diálogo con la sociedad civil. Y el Estado mexicano, en esta ocasión, tanto para la ley que ha emitido, como para el reglamento que está obligado a emitir, no está dando ese espacio de oportunidad para la sociedad civil y para el establecimiento con actores concretos que trabajan de manera directa con la problemática. Entonces, no nada más es una cuestión política de legitimación, sino que al no visibilizar de manera directa la problemática a través de los actores que tienen contacto con ella, el reglamento, por muy técnico o por mucha técnica jurídica que tenga detrás, no va a tener un sustento real. Sí, en efecto, muy rápidamente, en línea con lo que decía Ana, o sea, todo el proceso, no solamente de elaboración del reglamento que estamos viviendo ahora, sino desde mucho antes, o sea, desde el inicio de la presentación de la iniciativa de ley, ha sido completamente opaco. O sea, esto es un tema central que hay que destacar. O sea, el gobierno antes, digamos, tanto los legisladores en su momento como ahora, en el momento de elaborar el reglamento de esta ley, hubo una opacidad total por parte de las instituciones, ¿no? Del Estado. O sea, la sociedad civil hasta ahora, y a pesar de que se hayan apuntado, ¿no?, los mismos legisladores medallas al respecto, de que es la ley, una ley donde hubo una participación, un acuerdo con la sociedad civil, pues no fue necesariamente así, porque nunca tuvimos acceso de una manera efectiva al proyecto de ley en momento de su elaboración. Lo mismo se está dando, se está repitiendo igualito ahora con el reglamento. En el medio lo único que hubo fue la visita del relator de la Comisión Interamericana, en donde se garantizaron grandes condiciones de participaciones para la sociedad civil, para todo. Se fue y se vuelve a implementar el modelo anterior. Opacidad, esta es la realidad. Hasta ahora, por lo menos. ¿Ustedes saben qué avance ya tiene este reglamento? Por ejemplo. Pues ya, buena pregunta. Oficialmente, porque oficialmente, precisamente en ese correo sin firma que recibimos de la Secretaría de Gobernación, donde se nos invita a enviar nuestras inquietudes, nos están diciendo que nos están esperando para trabajar el reglamento, que están partiendo de cero, ¿no? Que no han hecho nada todavía. Entonces, por otro lado, bueno, sabemos que hay avances, sabemos que han estado trabajando, ¿no? Obviamente dentro de la Secretaría de Gobernación, con otras dependencias también, ¿no? Pero se nos reserva esa información. Y sumando esta pregunta, el plazo precisamente para tener el documento final, ¿cuánto es a partir de El plazo es el 21 de noviembre, ¿no? Es decir, que es un plazo que ya es muy próximo, porque obviamente hay toda una serie de procedimientos que seguir, ¿no? Uno es tener una propuesta de reglamento que habrá tenido que ser trabajada con varias dependencias. Seguramente las principales oficialmente y de acuerdo con el texto de la ley son la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero bueno, es obvio que también el interés de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, y de muchas otras dependencias. Debería de haber interés de las los protocolos de los que hablaba yo anteriormente tienen que definir perfectamente las atribuciones de cada una de las instituciones involucradas. Yo no estaría a favor de introducir a las Fuerzas Armadas en este tema. Me parece que ese ha sido uno de los problemas que han llevado a pensar que la migración es un asunto de seguridad nacional o viceversa, ¿no? El hecho de pensar que la migración tiene que ver con la seguridad nacional ha llevado al gobierno a involucrar a elementos
de la Marina y de la Armada en la detención de los migrantes. Yo tampoco estoy segura que habría que aumentar el número de personal, la cantidad de personal. Me parece que más bien hay que capacitarlos de manera más intensa. También estoy convencida que los manuales y los protocolos de actuación permitirían que, independientemente de la constante ¿cómo se llama?, que mueven a los agentes de un lado a otro, los protocolos permitirían que las acciones no se modificaran independientemente de que fueran o no capacitados en determinado tema. Por ejemplo, sí es necesario que sean capacitados, me parece que todos, en el trato a poblaciones, por ejemplo, de niños, a poblaciones de mujeres. Las rotaciones van a exigir que tengan una capacitación completa y que estos protocolos determinen qué hacer en determinados casos para que ellos sepan precisamente cómo actuar. Es muy riesgoso involucrar cuerpos de seguridad en el trato con migrantes, muy riesgoso porque la población migrante está muy criminalizada. Los cuerpos de seguridad no están entrenados para tratar con población migrante, están capacitados para detener personas que cometen algún delito, etcétera, ¿no? Entonces me parece que sí hay que separar muy bien las atribuciones de cada cuerpo, ¿no? ¿Ustedes qué posibilidades ven de, más allá de incidir en el tema del reglamento, un poco reconstruir la ley desde abajo, desde sus cimientos, ¿no? Como decían que estaba mal hecha desde el principio. ¿Qué posibilidades ven de que haya una revisión profunda de la ley y que incorpore elementos que usted está haciendo? Bueno, en principio, con la Cámara de Diputados, ellos hicieron un compromiso de revisar aquellos temas que habían quedado pendientes dentro de la ley, y en principio con ellos se tendría que retomar el compromiso público, por cierto, que hicieron cuando fue aprobada la ley, y varias de las organizaciones aquí presentes pues estamos trabajando precisamente en la línea de insistir en los cambios estructurales que requiere la ley de migración. No obstante, pues también somos conscientes de lo que tenemos en este momento y precisamente de ahí la importancia de la participación que estamos solicitando y demandando al gobierno federal y particularmente a la Secretaría de Gobernación en cuanto a la construcción seria del reglamento. ¿Ustedes prefieren concentrarse por el momento en el reglamento? Estamos como en los dos frentes en paralelo, ¿no?, atendiéndolos de alguna manera ambos. ¿Qué fecha les llegó ese correo y si ustedes respondieron algo o algo similar de las propuestas de mecanismos o si les mandaron algunas sugerencias? Sí, fue a principios de mes que se recibió el correo y nosotros en respuesta mandamos ya 2 comunicaciones, 2 cartas dirigidas al subsecretario, de las cuales pues hasta el momento no hemos tenido respuesta oficial. Lo que sí tenemos el día de hoy una reunión con el subsecretario por la tarde, René Centeno, para discutir, pues esperemos que ahora sí el mecanismo de participación para la construcción de él. Y el segundo punto, que ya podamos avanzar ahora sí en acuerdos concretos de cómo va a funcionar este mecanismo de construcción de reglamentos. Para lo cual pues ya llevamos propuestas, por si es que no las hubiera, ya llevamos propuestas concretas de cómo estamos pensando armarlo. Honestamente, ¿qué tan positivos son de que vayan a incorporar esas propuestas? Ustedes, digo, tomando en cuenta la informalidad, ¿no? Pues bueno, es la pregunta, ¿no? Creo que seguimos trabajando porque hay como la esperanza de que se tomen en cuenta, si no todas las propuestas, al menos incidir en lo más que podamos. Creo que es el ejercicio que nos toca desde sociedad civil, a pesar del contexto adverso, de las condiciones en las que se está dando nuestra participación, pues insistir y demandar esos espacios que son nuestros y que contribuyen a mejores políticas públicas y marcos normativos en el país.
¿Se sigue aplicando el reglamento de la vieja Ley General de Población para los trámites que están ocurriendo nuevos en este momento? ¿Se seguiría aplicando en caso de que no haya reglamento? Sí, mientras no esté el nuevo reglamento, sí. De hecho, mientras no esté el nuevo reglamento, la ley no puede entrar en vigor completamente. Es solo parte de la nueva ley de migración la que está en vigor actualmente. Si no hubiera otra pregunta, les agradecemos mucho su asistencia.